Hola chicos, hola chicas, mis queridos talentosos y talentosas, ¿cómo estáis? Muy bien, pues os doy de nuevo la bienvenida al canal de la Escuela Online de Numerología del Talento y en esta ocasión vamos a profundizar en el significado de tener a Neptuno en casa 3 y como siempre lo vamos a ver desde el enfoque y la óptica de la astrología evolutiva. Bueno chicos, chicas, pues estamos prácticamente terminando esta serie de vídeos en la cual hemos estado trabajando sobre el significado de cada uno de los planetas dentro de la casa número 3. Si te has perdido las anteriores entregas, te voy a recomendar que le eches un vistazo a la lista de reproducción que te dejo en la caja de descripción donde puedes encontrar todo el contenido de esta serie, ¿de acuerdo? Cuando tenemos a Neptuno dentro de la casa número 3, las características piscianas van a ser volcadas a nuestra área de interactuar con el mundo. Y esto es algo verdaderamente importante, porque las personas con Neptuno en casa 3 van a interactuar con el mundo desde su sensibilidad, desde su intuición, desde su percepción, desde esa parte, digamos, que es absolutamente sensorial y que muchas veces no puede ser explicada de una manera lógica. Las personas con Neptuno en casa 3 están como muy abiertas al mundo desde el alma. Y esto, en una casa mental como es la casa número 3, pues muchas veces puede ocasionar una serie de problemas. Lógicamente, todo esto que te voy a contar va a depender del signo en el que se encuentre la casa número 3 y luego también, por otra parte, de los aspectos que reciba de manera natal Neptuno y Mercurio, que es muy importante, que es el regente también de la casa número 3, y evidentemente los tránsitos que de alguna manera se estén dando en esta zona del cielo actualmente. Bien, entonces, puntos positivos de Neptuno en casa 3. Bueno, en primer lugar, estas personas tienen una imaginación absolutamente desbordante, ¿bien? Y utilizan muchas veces esa imaginación para poder, digamos, sobrevivir a este mundo que parece que para ellos no tiene demasiado sentido. Bien, es fácil tener un comportamiento escapista cada vez que tenemos un Neptuno, digamos, en una casa social, pero lo verdaderamente importante es aprender a gestionar ese Neptuno de una manera poderosa. Bien, entonces, ¿cómo canalizamos la energía de Neptuno en la casa número 3? Bueno, pues te lo he puesto aquí. Esta capacidad de percibir la podemos utilizar para desarrollar nuestra fuerza de visualización para poder comprender la realidad. Hay muchas veces que cuando tú, por ejemplo, tienes un Neptuno en casa 3, te da la sensación de que tú no aprendes por los medios tradicionales. Para ti captar la información se realiza desde otro ángulo. Parece como que tu alma está muy abierta a captar todo lo que sucede a su alrededor. Y esto no es un proceso mental, es un proceso neptuniano, es un proceso, digamos, como que viene en forma de revelaciones, en forma de insights, en forma de, ¿cómo te he puesto por aquí? De inspiraciones, eso es, en forma de sueños lúcidos. Es decir, ¿cómo es posible que te estés anticipando a lo que una persona te va a decir? Porque tienes también capacidad de leer la mente, pero no porque tú tengas ningún hack life que te permita hacerlo de gratis. No, sencillamente, pues es la característica de tener a Neptuno en la casa número 3 te hace, digamos, percibir cuál es la energía del pensamiento de la persona, hacia dónde va su intención, qué es lo que te quiere transmitir. En este sentido, es importante remarcar que Neptuno en casa 3 da una intuición que puede ayudar al nativo a poder interactuar con el mundo fácilmente siempre que esa intuición aprenda a desarrollarla a su favor. Porque si no, una de las cosas que vamos a vivir con Neptuno en la casa número 3 es tener una mente como llena de cosas de las cuales no me puedo hacer cargo porque no sé hacerme cargo, no entiendo lo que me sucede, no logro comprender nada de lo que pasa en el mundo, mis relaciones son confusas, son tortuosas, no sé qué pasa, no sé dónde fallo, no veo a la otra persona, no me veo a mí mismo, no entiendo. Claro, el carácter nebuloso de Neptuno puede llevarnos precisamente a esta clase de sensaciones, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo gestionar a un Neptuno en la casa número 3? Un Neptuno que te va poniendo como una especie de bruma en tu mente de vez en cuando. Pues tenemos que clarificar esa mente, tenemos que quitarle todo ese ruido para que podamos
funcionar desde una intuición que sea nuestra verdadera fuente de inspiración. Porque está claro que si tú tratas, y esto lógicamente dependerá de los aspectos que reciba Mercurio dentro de tu carta, pero si tú con Neptuno en casa 3 tratas de ponerte como muy mental, tratar de procesar la información de una manera muy lógica, matemática, precisa y tal, te va a costar horrores. ¿Por qué? Fundamentalmente porque Neptuno en casa 3 te dice, no, tienes que abrir tu alma para poder fundirte con la verdadera sabiduría del mundo. ¿Bien? Y tú dirás, wow, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues sobre todo te diría yo, pues meditando muchísimo, quedándote en silencio para que la mente no tenga fuerza, dejando por otra parte que la mente, digamos, pueda descansar y darle esos espacios de reposo habitualmente para que no te sabotee y sobre todo para que no ataque a esa intuición que es uno de los mayores valores que tienes porque es lo que te permite funcionar en el mundo con claridad. Porque si vas desde la mente al mundo, te vas a equivocar, vas a tener dificultades, vas a fallar, tus relaciones van a ser caóticas, tus planes se van a sabotear, en fin, va a haber cosas que no veas y que son importantes para tu desarrollo personal. Claro, vemos toda esta ultra confusión, ¿no? Falta claridad, hay una tendencia a los malentendidos, las relaciones no acaban de cuajar porque, no sé, o conectas con gente desde el alma, que esto es muy de Neptuno, desde el alma, o si tratas de conectarte mentalmente con los demás, dirás, sí, a lo mejor un rato bien, pero mi alma se aburre de permanecer en la mente. Necesito fusionarme con el otro. Que esto es una de las cosas que ya os expliqué en el vídeo del significado de Neptuno dentro de la carta natal. Bien, entonces, bueno, de hecho también os lo voy a dejar en la caja de descripción, ¿vale? Claro, Neptuno en la casa número 3. La casa 3 es la casa de la comunicación también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que se generan malentendidos, sobre todo en la medida que Neptuno en casa 3 reciba malos aspectos de otros planetas, porque esa comunicación se vuelve brumosa. Es decir, existe esa especie de perturbación, ¿no?, entre los interlocutores, ¿no? Entre tú y la otra persona se encuentra Neptuno que de alguna forma va como velando la situación, ¿no? Va poniendo como una especie de velo que dificulta la claridad, que dificulta que os podáis entender a la primera. Entonces, bueno, esto puede ocasionar, lógicamente, dificultades en la manera en la que llegáis al otro, ¿bien? Pero en cambio, por ejemplo, si esto tú lo realizas, si este acercarte al otro lo realizas desde una apertura sin filtro, ya verás cómo va a ser verdaderamente mágico llegar al otro. Y funcionar en la vida desde ahí requiere entrenamiento, porque no nos enseñan fundamentalmente. Nos enseñan que tenemos que ser racionales, tenemos que tener sensatez, tenemos que ser unas personas lógicas, todas las habilidades mercuriales bueno, que también son importantes, ¿no? Pero con Neptuno en casa 3 todo esto pasa a un segundo o incluso tercer plano, ¿bien? Entonces, bueno, ¿cómo funcionamos con Neptuno en casa 3? Bueno, pues en primer lugar, aceptar que muchas veces nuestra mente no va a ser nuestra mayor aliada a la hora de poder comprender el mundo, sino que es nuestra intuición la que realmente nos va a dar información fidedigna para poder desarrollarnos en él. Bien, claro, aquí viene, digamos, un poco el tema, porque también la intuición hay que desarrollarla en base al desarrollo de otros factores, como por ejemplo la sensibilidad, la percepción, conceptos que están, digamos, como muy cerquita de la intuición, ¿bien? La capacidad de visualización también. Fíjate que es interesante cómo aprende una persona con Neptuno en casa 3. Bueno, pues una de las cosas que yo he ido observando es que
si tú le tratas de explicar algo como muy mental, al final se desperdiga porque está viviendo las musarañas generalmente, como te comento ahí. Entonces tú le tienes que dar una explicación en base a una historia, en base a un cuento, en base a unas imágenes, en base a sí, a algo que imaginativamente pueda representar. ¿Bien? Entonces, claro, aquí viene, digamos, un poquito el desafío, ¿no? Que si tú, por ejemplo, eres una madre o un padre que tiene un hijo con Neptuno en casa 3, bueno, pues ya sabes cómo llegar a él para que te escuche, para que aprenda de ti. En lugar de echarle la bronca porque está haciendo el vago, porque está despistado, porque le falta concentración, porque tiene dificultad para atender lo cotidiano, lo terreno, los deberes, para seguir sus propios hábitos. Ya, pero es que no... Es que tiene Neptuno en casa 3. Entonces tienes que encontrar estrategias para que, bueno, pues desde su percepción pueda captar exactamente lo que tú quieras transmitirle y que en todo caso sea lo más importante, ¿bien? Así que, bueno, luego también por otra parte, Neptuno en la casa número 3 podría dar, sobre todo si se encuentra muy afligido, algún problema a la hora de cómo yo me expreso, cómo yo hablo. Es que me da la sensación de que no logro expresar todo lo que quiero decir. O parece como que no me hago entender. O parece como que me faltan las palabras a la hora de poder explicar algunos conceptos. Ya no sé cómo hablar ciertas cosas para que la gente pueda percibir lo que trato de decir. Y es que lo que tú tratas de decir seguramente nace desde el alma y muchas veces el lenguaje se queda un poco cojo, un poco vacío, un poco flojo cuando quieres hablar de cosas tan espirituales, tan metafísicas, tan grandiosas. Bueno, pues es uno de los rollos de tener a Neptuno en casa 3 también. Entonces, en fin, pues ¿qué te voy a contar? ¿No? Pues habrá que, como digo yo, establecer otro tipo de código, otro tipo de lenguaje para poder interactuar con la vida. Y esto también te lo quería recordar en este vídeo. Claro, tu lenguaje va a ser el lenguaje del alma. Bien, Neptuno en casa 3. Y no todo el mundo va a entender el lenguaje del alma. Con lo cual sí que es cierto que si te quieres hacer entender o bien, bueno, pues te juntas con gente que sepa leer ese lenguaje del alma y no siempre vas a tener la opción de juntarte con esta clase de personas. Porque, bueno, pues a lo mejor tus compañeros de trabajo, pues estas cosas no las pillan o no les interesan o no acaban de entrar en esa sintonía. O bien, bueno, pues te buscas un grupo de gente consciente, de gente espiritual, ¿no? Que pueda, de alguna manera, bueno, pues estar un poco en la misma onda que tú. Neptuno en casa 3, de hecho, favorece las relaciones fraternales, las relaciones, digamos, por ejemplo, pues, con los amigos cercanos o con los hermanos, si trabajamos temas espirituales. Y hablamos de metafísica, de fe, de religión, bueno, de todas estas cosas que rige Neptuno, que es uno de los regentes de Piscis y de Sagitario. Bien, entonces, bueno, pues cositas de este estilo te van a ayudar. Bien, claro, aquí viene un poco el rollo, y es que, como te he comentado, en relación a este aspecto, bueno, pues las relaciones fraternales pueden ser precisamente poderosas si se tratan esta clase de temas, pero bueno, pues también te puede llevar con Neptuno en casa 3 a que tus relaciones más con la gente del día a día, me refiero, bueno, pues la gente te perciba como una persona rara, friki, como, bueno, no sé, como un desecho, como que es imposible hablar contigo, como que eres una persona rara, un poco, no sé, marginada incluso, ¿no? Es curioso esto, ¿eh? Esto se observa con otros aspectos de la carta natal, lógicamente, ¿no? Pero puede ocasionar también muchísima incomprensión y muchísimo dolor, ¿bien? Porque claro, hay veces que, sobre todo cuando esto se lleva mal, lógicamente las personas caen en una sensación de desconexión, ¿sabes? Como de aislamiento social, ¿no? Esto es algo muy típico, por ejemplo, de Saturno en casa 3 y de Neptuno en casa 3. Bien, los dos
lo hacen por motivos diferentes, ¿de acuerdo? Saturno en casa 3, como ya vimos en el vídeo, lo hace porque tengo miedo de abrirme al mundo, ¿bien? Y Neptuno en casa 3 es porque no sé cómo funcionar en el mundo. Es decir, es que aunque me den las instrucciones, realmente no logro a implementarlo. Claro, porque el alma hace lo que le da la gana, como digo yo. Es decir, el alma tiene su propia naturaleza para poder expresarse en el mundo, entonces no atiende a reglas, a normas, Entonces, parece como que las normas, las reglas, parece como que no calan. ¿Mm? Los convencionalismos sociales, pues es que a mí eso me suena chino. No entiendo eso. Esa es la frase, es decir, no entiendo nada. No entiendo lo que sucede a mi alrededor, ¿sí? Y todo es, como te comento, por ese efecto neblinoso y brumoso que ofrece Neptuno en la casa número 3. Bien, entonces, en fin. Luego también, como te he comentado aquí, y siguiendo un poco con lo anterior, claro, es que yo trato de entender las cosas, pero es que no... Mis mecanismos lógicos o a donde me llega la mente, ostras, pues no me da una sensación de que estoy en un lugar coherente conmigo. ¿Por qué tengo que hacer el esfuerzo? De hecho, sería esta otra de las preguntas, de tener que adaptarme a un mundo, a una realidad, ¿no? La casa 3, ¿no? A un entorno que realmente no me entiende. Podría ser, digamos, otra de las peleas de Neptuno en casa 3. Y todo esto genera pues muchísimo más bloqueo mental y cada vez entiendes menos cosas y dices, madre mía de mi vida, y cada vez quieres huir más de la realidad y cada vez te ensueñas más y cada vez miras más las musarañas y esto es un bucle que parece no tener fin. Entonces, madre mía, pues ¿qué hacer? Bueno, pues a ver, Neptuno en casa 3 favorece todo lo que es el tema de la expresión a través del arte. También que puedas, digamos, aprender en base a no las metodologías convencionales de aprendizaje, sino a través más de imágenes, de historias, de sueños, a través del teatro, a través de... Es decir, un Neptuno en casa 3 se va a acordar mucho más y de una forma mucho más vívida de una experiencia que haya vivido de una manera súper bestia desde el alma que pues de una mierda que se ha estudiado y tal y que no le interesa. O sea, es que no tiene capacidad de retentiva muchas veces. Esto lógicamente, y vuelvo a remarcar, dependerá del aspecto cósmico de Neptuno, de Mercurio en tu carta natal también. Bien, pero ya te digo que como Neptuno le haga un mal ángulo a tu Mercurio, esto se va a volver más chungo aún. Bien, porque el aspecto es muy tenso. Bien, en fin. Fíjate que cada vez que hago un vídeo de astrología conecto un poco con la energía del aspecto en sí mismo, ¿no? Y llegando ya al final del vídeo me da la sensación como que no me he explicado lo suficientemente bien o de la manera en que me hubiese gustado transmitirte todo este conocimiento, pero espero haberme hecho expresar, eh, porque haberme hecho entender. Fíjate cómo Neptuno aquí también juega con mi mente, ¿no? Así que bueno, en fin, déjame en la caja de comentarios qué pasa en tu cabeza con Neptuno en casa 3, me puedo hacer una idea, porque la verdad es que no es un aspecto maravillosísimo y hermosísimo, a no ser que lo canices todo a través precisamente del arte y del teatro y de mancias artísticas, porque si no puede resultar bastante hiriente vivir en esta realidad con un Neptuno en casa 3, porque el hecho de estar siempre en esa energía de incomprensión y de frustración por la incomprensión, pues ¿qué quieres que te diga? Pues es que, no sé, hay que encontrar una manera de descansar también de todo esto, ¿bien? Y la manera de descansar no es pues pasando de los problemas, anestesiándose y mirando las musarañas y yo me empano y ya está. Hay que hacer un ejercicio de, de estar conectado con el alma para entender desde dónde el alma te permite estar en el mundo con paz y con tranquilidad. ¿Bien? Y esto requiere que tú aprendas el mecanismo inconsciente desde el cual tu alma también recoge la información del entorno. Y esto es Neptuno en casa 3. ¿Bien?
Y esto, me dirás, esto que has dicho no tiene sentido. Ya, es que es difícil darle el punto a Neptuno en casa 3. Así que bueno, revísate este vídeo varias veces, saca tus propias conclusiones. Yo te he hecho aquí un esquema general. Lógicamente Neptuno en casa 3 trae muchísimas más cosas, pero bueno, yo creo que tienes información suficiente como para poder ya realizar tus propias conclusiones en relación a todo lo que te he comentado. Bueno, chicos, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias a todos por seguir en el canal y próximamente seguiré subiendo contenido de astrología, así que si todavía no lo has hecho, suscríbete y activa el clic de la campanita para que YouTube te notifique cada vez que haya nuevo vídeo. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo aquí en el canal de la Escuela Online de Numerología del Talento, ¿vale? Venga, chao, chao.